la pantalla. Sí, se puede ver muy bien. Adelante, profesor. Bueno, entonces buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la revisión de este día. Vamos a comenzar la segunda semana. Les quise poner este cronograma o agenda tentativa que vamos a llevar. Estamos ya en la segunda semana del 24 al 26 de agosto. Ahora vamos a ver lo que es control de infecciones, un poco de revisión de lo que es OSHA, HIPAA, y vamos a ver también ética y ley. Ya para el jueves vamos a dejar lo que es la revisión completa de la flebotomía. La semana del 31 al 2 de septiembre, que es la otra semana. Vamos a ver lo que son signos vitales, el manejo de la oficina. El jueves 2 vamos a ver electrocardiograma. Y la última semana vamos a dejarla para lo que son los repasos de preguntas y respuestas. En el martes 7 de septiembre vamos a ver lo que es flebotomía y otras preguntas variadas. Y el jueves 9 vamos a ver repaso de preguntas de electrocardiograma. Más o menos esa es la agenda que tenemos para las restantes 3 semanas. Ya la primera semana no la puse, porque básicamente fue la presentación y lo que vimos la semana pasada, un poco de anatomía y fisiología. Bueno, entonces en esta ocasión vamos a revisar lo que es la información de lo que es la OSHA, que significa la Administración de Seguridad Ocupacional y Salud. Esta es una agencia que ya lleva mucho tiempo haciendo su tarea, que es básicamente darle seguridad al trabajador en su lugar donde se desempeña y tratando de que los lugares de trabajo sean libres de riesgos para evitar así lesiones graves o aún leves en los lugares de trabajo y en el peor de los casos la muerte. Algunos entrenamientos que la OSHA requiere de los empleadores son, por ejemplo, entrenamiento y conocimiento de lo que es el equipo de protección personal, lo que es la vacunación de la hepatitis B para los trabajadores de la salud. Eso es muy importante, que son 3 dosis. Luego tenemos la respuesta a emergencias que involucren fluidos corporales y sangre. También hay entrenamientos para conocer las fuentes potenciales de infección, limpieza, el manejo de material contaminado, como puede ser ropa. En algunas clínicas, la mayoría de clínicas actualmente usan material desechable que se descarta después de cada uso. Pero en algunos casos puede ser que haya ropa que se contamine, entonces hay que saber cómo manejar este tipo de material contaminado para que se vuelva a limpiar y reusables. Son reusables algunos. También cómo se pueden manejar derrames de químicos o sustancias potencialmente infectables y también exposiciones a ellas. Cómo reconocer lo que es lo que vamos a ver ya muy pronto, lo que es el MSDS. No se lo voy a adelantar, es una sigla también que se usa. Básicamente es una información que es bien importante que ustedes sepan dónde está y cómo reconocerla. Y luego también seguimientos posteriores a la contaminación. Son algunos de los entrenamientos que se incluyen en las hojas de la OSHA. Ahora, en el caso de los asistentes de médicos, es importante que conozcan las políticas locales donde ustedes van a estar laborando, ya sean de políticas de laboratorio, si están en lo que es la flebotomía, o los procedimientos que los laboratorios tienen de forma estándar, o las clínicas. Entonces, es importante que el asistente médico no solamente lo conozca, sino que también cumpla con las guías de la OSHA en cuanto a lo que son el conocimiento de manejos estándares y guías de los patógenos que se transmiten por la sangre, y también que revisen de forma local y de forma continua las hojas de estas de información de seguridad, la SDS.
de los químicos antes de que los usen. Una cosa es exponerse a un químico por no saber y otra cosa es que sabiendo yo no me di cuenta. Entonces, si pasara un accidente, que a cualquiera nos puede pasar, eso es, por eso se llama accidente, nadie lo planeó, pero saber reaccionar a un accidente es bien importante. Entonces, no es lo mismo que pase el accidente y no saber qué hacer y yo empeoro el accidente a que pasó el accidente y yo trato de que la menor propagación de lo que se hizo suceda. Entonces es bien importante. Medidas de seguridad, conocerlas y todo lo que ya dijimos anteriormente. Ahora, veamos algunas identificación de modos de transmisión y cómo podemos hacer algún tipo de método de la prevención. Repasemos algunos términos que se usan mucho. Por ejemplo, la sepsis médica. ¿Qué es la sepsis médica? Básicamente no es más que otra cosa que el objeto o el área está libre de microorganismos que producen enfermedad. Y estos microorganismos también se conocen como patógenos, que es la palabra que está al fondo de la diapositiva. Patógeno es el microorganismo que produce una enfermedad. Así que el patógeno podría ser un virus, una bacteria, un hongo. Ese podría ser un patógeno. Entonces, hay que recordar que los patógenos necesitan sobrevivir para producir una enfermedad. Entonces, el ciclo del proceso de la infección, para que inicie y continúe el patógeno, tiene que estar viable. Entonces, si nosotros sabemos dónde romper ese ciclo, en cualquier punto del ciclo, recordemos que estos ciclos son como circulares, no son lineales. Entonces, lo podemos romper en cualquier momento. Entonces, ya sea al inicio, si nos damos cuenta rápido, puede ser al inicio o al final, ya que va de salida, pero por lo menos rompemos el ciclo. Reconocer en qué momento el ciclo se puede romper. Entonces es responsabilidad del asistente médico ayudar a romper este ciclo. Ahora vemos otro término, acá que me quedó en medio, infección, que es la condición en la cual el cuerpo es invadido por un patógeno, o sea, por un organismo productor de enfermedad. Ahora, los diferentes modos de transmisión que se conocen los tienen a la izquierda de la pantalla. Está el contacto directo, transmisión indirecta, transmisión aérea. Ahí también se mencionan los vectores, las droplets, son gotas, y los vehículos. Vamos a ver uno por uno. Acá a la derecha les pongo esta tabla, que se ven algunas cosas de lo que vamos a ir hablando. Acá nos vamos a poner, acá. Entonces, contacto directo. Contacto directo no es más que el contacto entre piel y piel. Ocurre con el contacto de piel y piel. Puede ser por un beso, una relación sexual. Entonces, esto es una transmisión rápida. Entonces, el mejor lugar para que el patógeno sobreviva es en el huésped, obviamente. Entonces, este es un contaminado, se lo pasa a un huésped, a un sano. Entonces, es el mejor lugar. Ahí hay un contacto directo. Hay ejemplos, está el HIV, el ébola, el herpes virus. Ahora tenemos lo de la transmisión de por gotitas, lo del coronavirus. Ya lo vamos a ver también eso. Luego tenemos la transmisión indirecta, que se refiere a la transmisión, esta es una transferencia de un agente infeccioso de un reservorio, igual, nuevamente, una persona que tiene el patógeno, a una persona que actúa como un huésped, que recibe, lo se llama huésped. Y esto lo hace a través podría ser por unas partículas suspendidas en el aire, objetos inanimados, ahí está, eso se conoce como vehículo, el objeto no tiene vida, inanimado. Y también intermediarios vivos que son los vectores. Entonces un objeto inanimado podría ser
el agua, la comida, son objetos sin vida, pero sirven de transmisión de un reservorio a una persona sana o a un huésped. Luego tenemos lo que es la transmisión por aérea, airborne. Esto ocurre cuando también el agente infeccioso viaja por suspendido en el aire a través de gotitas o como compuesto en el polvo, sostenido. Son gotas pequeñas, por eso su capacidad de permanecer aéreas por varias horas, en algunos casos, si es bien pequeñita, podría ser varias horas y llegar a partes bien lejos de una habitación. Si la gota es un poquito más grande, se mantiene flotando menos y la distancia que viaja es menor. Entonces las partículas como el polvo incluyen aquellas que muchas veces el polvo, si ustedes saben, se puede llegar a un momento de estar suspendido, puede volver a aterrizar en una superficie, en una área, como puede ser una superficie de una mesa o cualquier área de una casa. Pero volverse a hacerse aérea, ya sea por corrientes de aire, brisas, movimientos de la zona, alguien movió algo, entonces el aire se vuelve a mover y las partículas vuelven a hacerse aéreas. Y estas partículas podrían viajar de esa zona a otra zona, ya sea por lo que dijimos, por lo del viento. Los vectores son animados. Esos los vectores son intermediarios con vida. Ahí están, acá ven ustedes este dibujito que se ve al fondo. Podría ser, por ejemplo, un vector, ahí vemos un ratón, una rata, mosquitos, moscas, garrapatas, pulgas. Todos esos son vectores, o sea, son intermediarios vivos que acarrean el agente infeccioso por cualquier mecanismo y muchas veces son parte del ciclo y lo crecen o se realizan cambios adentro de estos animados, de los intermediarios animados y luego lo transmiten a los humanos, a los seres vivos. Ahora tenemos lo que son las droplets, acá, las droplets. Estas droplets se refieren a formaciones de spray, son finos. Spray que tienen son finos pero pueden adquirir una zona amplia de espacio. Muchas veces se producen por cuando alguien estornuda, alguien tose sin cubrirse la boca, o en algunos casos, en el peor de los casos, podría ser que hasta por hablar. Cuando alguien habla fuerte y abre mucho la boca y ahí salen droplets. Entonces, la transmisión por droplets se clasifica como directa, porque la transmisión es por un spray directo, que muchas veces no viaja mucho, pero ya sean algunos pies que viajen, si la persona, recuérdense que ahora lo que se está hablando es el distanciamiento social, y el distanciamiento social no es más que tratar de poner distancia entre el reservorio y el huésped, para que si por droplet se moviliza el coronavirus, no llegue al otro. Por eso se recuerdan que empezaron con 6 pies, ahora dijeron 3 pies. Entonces ese es el distanciamiento social, tratando de que la transmisión por droplet no se realice. Antes de que la gotita caiga al suelo o que no le llegue a una persona, pues si se mantiene el distanciamiento social, probablemente si la droplet viaja a 3 pies y alguien está a 6 pies, o sea, no le llegó de esa manera. Vehículos, acá este es el último que tengo en la lista acá, vehículos. Estos son, dijimos que son inanimados, objetos inanimados, sin vida. Ahí mencioné el agua, la comida, la sangre, otro que es objetos inanimados, sin vida, un biológico. También se mencionan las fomites, que son objetos inanimados. Se puede decir, un ejemplo podría ser un pañuelo, una servilleta de tela, ropa de cama. Esa podría ser una fomite o hasta un bisturí quirúrgico también se considera como
un vehículo de forma de FOMIT. Ahora, el vehículo puede acarrear de manera pasiva un patógeno o un microorganismo que transmite enfermedad de forma pasiva. Entonces, lo único que provee el vehículo es un ambiente en el cual el agente podría crecer. Por ejemplo, ustedes saben, en el agua podría continuar el crecimiento bacteriano en agua, en comida. Entonces, sirve como un ambiente óptimo para que el microorganismo continúe multiplicándose y transmitir enfermedad a otras personas. Entonces son algunas de los modos de transmisión. Los reviso con ustedes para recordarlo, cómo podría llevarse a cabo esta transmisión. Ahora, ¿cómo podemos hacer para prevenir? Hay muchos métodos para prevenir los modos de transmisión que recién mencionamos. Uno de ellos, y tal vez el más importante y fácil de hacer, es la limpieza de las manos, la higiene de las manos, que es el proceso de limpiar y sanitizar las manos. La higiene de las manos se considera probablemente la práctica de asepsis médica más importante que existe en la prevención de la transmisión de enfermedades. Entonces, la higiene de las manos es considerada, como dije, muy importante, de las más importantes. Entonces, el lavado de manos con materiales antisépticos, algunas veces, por ejemplo, jabones. Los jabones pueden ser jabones regulares que solamente nos limpian impurezas, pero no tienen antiséptico incluido en él, no tienen agentes que funcionan para matar o inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos. Solamente, por ejemplo, podría ser un jabón común y corriente que tenemos en la casa. Huele bien. Esos que se compran para tenerlos en los baños, que buen aroma y todo, pero solamente un jabón del normal. Ya cuando el jabón es antiséptico, antimicrobiano, entonces ya lleva un agente incluido en él. Entonces ya es distinto. Entonces el lavado de manos con un antiséptico es mejor. Algunos jabones lo contienen antisépticos. Entonces, el lavado de las manos con jabón normal o jabón antimicrobial, ¿cuándo hacerlo? Ya sea con uno o con el otro. Cuando las manos están visiblemente sucias, ya sea con suciedad visible o que tuvieron contacto con algún fluido corporal, hay que lavar inmediatamente las manos. Si se tiene solo jabón regular, ese es en el mejor de los casos, hay que hacerlo. O tenemos jabón antimicrobial. También se recomienda antes de comer y después de utilizar el baño. Es otra práctica, una muy importante. Entonces, no olvidemos eso. Ahora, ¿cuándo podemos usar alcohol gel? Esto puede ser cuando se ha tenido un contacto con un paciente, aunque tenga la piel intacta. Entonces hay que hacerlo antes para no ser nosotros la contaminación cruzada. Lo hacemos antes y después. Por eso van a ver, cuando pongamos videos de flebotomía, van a ver que en los videos siempre la persona se echa alcohol gel antes de iniciar el proceso y luego se ponen unos guantes, aunque no sean estériles, pero ya se aplicó alcohol gel antes. Y al finalizar la flebotomía igual, se retira los guantes y vuelve a utilizar alcohol gel. Ahí lo pongo al final. Antes y después de aplicarse los guantes, siempre utilizar algún tipo de antiséptico que lleve alcohol gel. También, después de haber tenido contacto con fluidos corporales, también contacto con piel no intacta, cambio de apósitos y también cuando se ha tenido contacto con objetos inanimados, como podría ser estetoscopios, tensiómetros, termómetros y equipo que se usa en la clínica, como podría ser los electrocardiógrafos y los alambres que se conectan del electrocardiógrafo a los electrodos. Son objetos inanimados y son equipos médicos que andan de cuarto a cuarto, de habitación a habitación, y hay que hacerse limpieza antes y después de haberlos
tocado. Ahora hablemos un poquito sobre el equipo de protección personal, lo que se conoce como el PPE. Entonces, la OSHA especifica muy puntual lo que es la PPE, cómo se debe usar. Entonces, la PPE la ropa, como lo ven acá en la fotografía, o el equipo, este equipo de PPE, que se utiliza para proteger al individuo de contactos con sangre. Lo que estamos tratando de proteger a él o a ella, por formar una especie de barrera entre el trabajador de la salud y el posible contacto con sangre o con material potencialmente infeccioso que se abrevia OPIM, OPIM, OPIM. Eso es lo que se trata de hacer con el PPE. Y eso incluye, acá lo vemos en la fotografía, guantes, también incluye estas mascarillas, que pueden ser mascarillas quirúrgicas, como las que están viendo acá, de este color, que son usualmente amarillas, pueden ser celestes. Y también están estas protectores faciales que deben de llegar por lo menos a la altura del mentón. Protectores de ojos también, hay unos goggles transparentes que se utilizan. Las gabachas de laboratorio blancas y estos gabachones amarillos o gowns. Esos son parte del PPE. Entonces el nivel de protección que se va a hacer depende de la exposición que se anticipe. Si la contaminación que se anticipa es grande, entonces yo me protejo mejor. Si algo va a ser algo leve, es menos. Ya vamos a mencionar esa diferencia entre una situación y la otra, para que lo veamos. De los guantes podemos también ampliar un poquito más, que se deben usar con el tiempo anticipado antes del encuentro. No esperar ya estar enfrente al derrame de sangre o de material potencialmente infeccioso para ponérselos. Cuando se va a tener contacto con membranas mucosas o pieles no intactas que pueden considerarse, por ejemplo, úlceras, abrasiones que tienen costrones con sangre. Entonces el guante va a prevenir la entrada del patógeno al cuerpo del personal de salud. Ahora con la mascarilla esta que ven acá, esto se puede usar solo o en combinación con la mascarilla por abajo. O sea, protección facial, el facial shield, protección facial, el escudo facial transparente y por abajo puede ser una mascarilla. Se puede usar en combinación o solos, dependiendo lo que se anticipe. Eso es cuando usted crea que puede haber alguna salpicadura de algo, un spray, contaminación con droplets, ya se usa eso. El gown también se usa cuando se anticipe contaminación bastante grande, gruesa. Eso hay que ponérselo con la anticipación debida. Ahora, ¿cómo podemos identificar adecuadamente que hay riesgo biológico? Entonces, la OSHA requiere que los contenedores se vean desde lejos con la advertencia. El material biológico potencialmente contaminado tiene que advertirse a cualquier persona a distancia a reconocerlo. Entonces se usan estas advertencias. Ustedes ven acá. Tiene que decir primero biohazard. La palabra esta, biorriesgo. Material o desecho infeccioso. Si no tiene este desecho infeccioso, lo que es imperativo que diga es biohazard. Eso no se puede faltar. Entonces las viñetas tienen que estar visibles y estar en todos los contenedores de donde se va a desechar material contaminado, como pueden ser agujas, bisturís, catéteres, todo eso. Jeringas también. Refrigeradores y freezer donde se guarde sangre o material potencialmente infeccioso, hay que ponerle el riesgo biológico, la advertencia. Bolsas, contenedores donde se use para transportar, almacenar o guardar mientras se bota ya el desecho de forma permanente, o transportar sangre o PIN, debe de ir también la advertencia pegada. Esto es para alertar a los demás, a los otros empleados, de la posible exposición a lo que está adentro
Eso es una advertencia. Particularmente en situaciones cuando los contenedores no son muy visibles. Yo les puse unas fotos acá de una clínica que estuve la semana pasada. Y ustedes ven acá, esta es una clínica que acá tiene un basurero de color rojo y sobre él, si aquí se ve un poquito mejor, está el pictograma este que le estaba diciendo. Este es el pictograma de biorriesgo, biohazard. Acá está, ya se ve. Tiene una bolsa roja. Acá en este también contenedor que está bajo llave, también acá tiene una viñeta que dice biorriesgo. Adentro está otro contenedor de color rojo y tiene otra viñeta que dice biorriesgo. Si ustedes ven, están debidamente identificados y lejos del alcance de las personas, porque la camilla estaba al frente, enfrente acá. Entonces aquí vemos que esta clínica cumple los requisitos. Ya tiene el basurero identificado. Acá tiene otro, este es para cosas puntiagudas, jeringas, agujas, bisturís, identificado bien. Acá también. Entonces, cumple. Una cosa que hay que también distinguir es el basurero normal del basurero biológico. ¿Vieron este cómo está identificado? Este es un basurero normal. Tiene una bolsa blanca o transparente. Y acá no puedo echar yo lo mismo que he hecho acá. Son dos cosas muy distintas. Acá va solamente con material potencialmente contaminado con biológicos. Entonces basura normal va acá y basura, ¿por qué? Porque a veces esto lo pesan. El peso es el que cobra la empresa que después procesa estos desechos biológicos, el peso. Entonces, también no se pueden encontrar cosas que tienen punta en estos basureros, aunque sea biológico, no puede ir aquí. O sea, yo no puedo echar lo que he hecho en este de puntas aquí porque sería una falta de una gran multa y no se puede hacer. No puedo echar yo jeringas acá, ni agujas, ni bisturís. Son otra cosa. O sea, se los muestro para que vean dónde están posicionados en las clínicas y no hay que confundir el basurero normal con el basurero rojo. Bien importante. Ahora definamos y discutamos un poco lo que es la infección nosocomial, el término que se usa. La infección nosocomial es la infección que se agarra en el hospital y el agente, el patógeno, la mayoría de las veces, por no decir casi el 100%, son microorganismos bien resistentes, son ya microorganismos que muchas veces no son sensibles a los antibióticos convencionales de la calle, que sean en una clínica. Cuando se contraen, a veces los médicos tienen que usar doble antibiótico o hasta triple antibiótico. Entonces son causados ya sean por virus, bacterias, hongos, pero de tipo hospitalario. Ahí tenemos aquellos que pueden infectar el sistema circulatorio, también neumonías asociadas con el uso de ventiladores o mascarillas de oxígeno mal esterilizadas, maltratadas, o no sé, para algunas veces eh, las rehusan cuando hacen terapia respiratoria, no sé, o sea, recuérdense que la gente sabe cómo hacer los protocolos, pero en algunos casos no se cumplen al pie de la letra, entonces esto es bien potencialmente peligroso para un paciente. Neumonías asociadas a ventiladores, infecciones del tracto urinario, infecciones de sitios quirúrgicos también pueden ser de tipo nosocomial que se adquieren adentro del hospital. Esas son las infecciones nosocomiales. Entonces, hay una gran variedad de formas de adquirirlas. Ahí está el uso del equipo médico inapropiado, prácticas de desinfección no correctas o inapropiadas y por supuesto el contagio entre paciente, pero con un grupito acá de intermediarios que ayuda, que podría ser el mismo doctor, la enfermera, el asistente médico, la visita que llega ahí. Entonces,
Hay que ponerle atención a eso. Es bien crucial limpiar y desinfectar todas las superficies que están regularmente en contacto con los pacientes para prevenir la transmisión entre ellos. Miren acá esta fotografía. Tenemos un paciente acá infectado, colonizado, pero ¿cómo es que llega hasta el otro lado? Ahí están las partes intermediarias. Ya lo dijimos, esto, seres humanos acá, los objetos inanimados arriba. Tenemos equipos de electrocardiogramas que van de habitación en habitación, estetoscopios que van también de habitación en habitación. Lo ideal que no se haga eso. Luego, el contacto del paciente infectado con, por ejemplo, baños, lavamanos, los agarraderos de las puertas y luego los contactos de los pacientes o huéspedes susceptibles con estas superficies. Entonces, ahí están las transmisiones de un lado para otro. No es que vaya a saltar desde aquí hasta aquí por el solo. Recordemos que estos bacterias, virus tampoco no tienen alas para volar y ir a distancias increíbles. Ahora, ¿cómo hacemos para cumplir con las regulaciones? Entonces la OSHA ayuda a los empleadores en proveer un lugar seguro en un ambiente del trabajo para los trabajadores de la salud lo más seguro posible y tratar de evitarle lesiones o muerte. Ahí hay un montón de estrategias que la OSHA tiene de entrenamiento. Las que mencioné al principio son algunas de ellas. La OSHA viene haciendo esto de 1992 más o menos. Estamos hablando ya de bastantes años, ¿verdad? Estamos hablando ya más o menos de 30, 31 años por ahí. Y se ha visto que esto ha reducido el riesgo de exposición de los empleados a patógenos peligrosos. Entonces sí da resultados. Si se cumple al pie de la letra, da resultados. Fallas por los empleados también se ve mal, porque la OSHA, si lo descubre, podría poner advertencias, multas o, en el peor de los casos, hasta cierre de locales. Si es algo muy exagerado. Entonces, hay algunas precauciones que se pueden seguir. Están las precauciones estándares de la prevención de infección, que son aquellas que se utilizan para tratar de controlar la transmisión de infecciones en los lugares donde se da cuidado de la salud. Es el primordial objetivo de estas, prevenir la infección. O sea, todo el mundo sabe que la amenaza mayor en un área de la salud es la transmisión de bacterias, hongos o virus a otras personas. Entonces, todo el mundo, el que pone un pie en una clínica, ya entra en un área de riesgo. Eso sabemos bien que al poner ya un pie adentro de una clínica ya estamos en un área de riesgo, pero al mismo tiempo es un riesgo controlado. Si se sabe prevenir y hacer cómo movilizarse adentro y no ser uno el método de transmisión, es un lugar que se puede trabajar de una forma bastante segura, ya que el riesgo se evita. ¿Cuáles podrían ser algunos de los riesgos ahí? Tenemos, por ejemplo, el SIDA, el AIDS, que es una enfermedad que también ya lleva bastante tiempo en el ambiente. El mayor riesgo, la mayor exposición al HIV en los lugares de salud es el accidente con agujas, pinchones con agujas de forma accidental. Es el número uno. Entonces, el SIDA se transmite de esa manera, por ejemplo, por sangre. ¿Verdad? ¿Cómo podemos evitar eso? Manejar de una forma apropiada el equipo de protección personal, que pueden ser los guantes, y tener las precauciones debidas cuando se esté trabajando con agujas o bisturís. Las agujas ahora traen unos dispositivos de seguridad que son, ya una vez uno los activó y se lo pone sobre ella, ya no se puede regresar, son permanentes. Eso lo que evita es un pinchón accidental, ya que cubre toda la aguja y la punta. O sea, ya una vez se le ponga el dispositivo, casi imposible pincharse. Sin embargo, siempre se debe de disponer de esa aguja y la jeringa dentro de los contenedores que fueron hechos para este tipo de material contaminado. Luego tenemos la hepatitis B, también es una enfermedad muy
del ambiente hospitalario. Los trabajadores de la salud están expuestos, entonces los empleadores eh, son los que deben de proveer la vacuna de la hepatitis B para todos los empleados que estén en riesgo ocupacional de contaminarse. Sabemos que son por lo menos 3 dosis. Acá en Estados Unidos se pueden poner, o cualquier persona que no se la haya puesto, pero va a empezar a trabajar en el área de la salud, debe de ponérsela. Luego tenemos la hepatitis C, también otra infección muy importante saberla, ya que también se puede tener riesgo. La OSHA también dice que el empleador debe de proveer el equipo, el PPE necesario cuando para que protejamos al empleado de contaminarse. Los pacientes que tienen hepatitis C, ellos ya lo saben. Entonces, uno también lo sabe porque es una información de salud que los trabajadores de la salud tienen acceso a ella cuando venga un paciente. Hay que saber leer el cuadro y darse cuenta qué pacientes tienen ya una infección diagnosticada y ya sabemos que es riesgo para nosotros. De esa manera tomamos las medidas debidas y usamos el PPE necesario para estar en contacto con ellos. Tuberculosis es otra. Esta también el personal de salud si va a tener un encuentro con un paciente que tiene tuberculosis, debe de usar el PPE necesario, como pueden ser mascarillas especiales, mascarillas bien apretadas y en los ambientes necesarios para prevenir contaminación. Luego las infecciones nosocomiales, ya hablamos bastante de ello. Una de las formas de entrar en esta prevención es el aseo de la buena técnica en el lavado de las manos. Buena técnica. Ese creo que es el mejor método de prevenir la diseminación de infecciones nosocomiales. Acá nuevamente el PPE, esto ya lo vimos al principio, entonces no voy a entrar en mucho detalle, pero ahí les puse unas fotos ya más diagramadas. Ahí ven la mascarilla, el gown, el gabachón, el protector de los ojos, los guantes, estas mascarillas más apretadas de la cara, el protector facial, respiradores en algunos casos. Entonces, eso es el material de PPE. Ahora, veamos las precauciones estándares. Las precauciones estándares, una de ellas es considerar a toda persona potencialmente infectada. Esa es la regla de oro ahí. Como potencialmente infectada o potencialmente susceptible. Si yo tengo algún tipo de enfermedad, considero a los demás potencialmente susceptibles. Una cosa que se está dando ahora, y ustedes lo van a ver con lo del COVID, que en muchos lugares donde uno va a llegar, almacenes o restaurantes, dice, se recomienda el uso de la mascarilla a personas que no sean vacunadas. Esa es la recomendación. Pero cuando uno entra a los lugares, ve que el 90% anda sin la mascarilla. Uno aduce que el 90% que anda adentro está vacunado, pero muchas veces no es la realidad. Muchos de ellos no están vacunados, pero no se ponen la mascarilla. Entonces, ahí se está echando a la basura una precaución estándar, que es considerar a todos potencialmente susceptibles. Si yo no me he vacunado, no sé si en algún momento me puedo infectar, entonces los demás son susceptibles. Entonces es mi deber considerarlos susceptibles a ellos y me pongo la mascarilla. Pero les digo esto porque se ve mucho actualmente. Eso de considerar a las demás potencialmente infecciosos o potencialmente susceptibles. Otra precaución estándar es el lavado de manos. Esto es muy importante, lo más importante para evitar contaminación cruzada. También otra precaución estándar es el uso de guantes. Acordémonos, no es solo un guante que se usa, ambas manos. Los guantes en algunos casos no necesariamente tienen que ser estériles, pero sí limpios y de uso sencillo, quiere decir de un solo uso. Lo usé con el paciente A, los quito, los boto. Voy para el paciente B, pongo otro nuevo par limpio, aunque no esté estéril, luego los boto y así, para evitar la transmisión cruzada entre los pacientes. También hay que usar cuando se va a tocar instrumental que puede estar sucio o contaminado, o material
de desecho contaminados, como podrían ser torundas, gasas, apósitos. Eso, el uso de guantes. Luego están las precauciones basadas en el tipo de transmisión. Entonces, esa es la segunda línea de defensa, digamos, de precaución que yo tengo. Ya no es la precaución estándar, ya apliqué todo esto, ahora voy un paso más. Subo un escalón en la seguridad. Entonces, ya aquí tengo que prestar yo atención al tipo de precaución que voy a usar en base al tipo de transmisión. Tenemos precauciones de contacto, precauciones aéreas y precauciones de gotas. Aquí está esta tabla, le pongo los tipos de contacto. Por ejemplo, aquí está lo de la precaución estándar que hemos dicho. Los guantes, el aseo de las manos y considerar a todos susceptibles o potencialmente infectados. Luego tenemos las precauciones de contacto. Acá yo sé que la transmisión de agentes infecciosos de una persona a otra es usualmente por las manos contaminadas, podría ser de un trabajador de la salud. Frecuentemente, esa podría ser el contacto. Entonces, ¿qué pasa acá? Es usar guantes nuevamente. Recordemos, uso de guantes, aunque no sea estéril. Cuando entremos a habitaciones, previamente la colocación del guante se ha hecho aseo de la mano, ya sea lavándoselas o usando alcohol gel. La transmisión de infecciones podría ocurrir cuando toquemos ropa de cama contaminada, que podría considerarse en ese caso ya en ese momento un contacto directo. Entonces, si yo ando guantes y lo voy a botar después, ahí ya corto ese ciclo del que estábamos hablando. Luego, la precaución al tipo aérea, esta está con el propósito de reducir la transmisión en los hospitales, en nosocomial, de partículas pequeñas, 0.001 por lo menos, milímetros o menos, en tamaño, que pueden permanecer en el aire flotando por algunas horas. ¿Qué tanto? Se ha visto que pueden estar en el aire hasta 2, 3 horas, si son pequeñitas, y alcanzar una distancia larga de una habitación de lado a lado, llegar en un espacio de 2, 3 horas, viajar 6, 7 metros. Son partículas bien pequeñitas. Entonces, ¿qué requiere acá? Aquí se requiere el uso de ventilación adecuada, en buen manejo del aire adentro de la habitación para prevenir la transmisión de algún tipo de movimientos negativos. El uso de mascarilla ya no es la mascarilla normal, sino que es la N95. Si hay un riesgo conocido, se mantiene al paciente en un cuarto privado, se aísla y se monitorea la presión del aire adentro de la habitación. Luego tenemos lo que es la droplets, la precaución de droplets. Esta también se hace para reducir el riesgo de transmisión nosocomial en partículas un poquito ya más grandes, mayores a 0.001 milímetros de tamaño. Esto hace que la partícula, por ser de más peso, ella no se permanezca mucho tiempo en el aire. Entonces las partículas caen más rápido y no se mueven de tanta distancia. Entonces, esto también se recomienda usar mascarillas cuando se interactúe con los pacientes para reducir la incidencia o la posibilidad de una infección. Acá recuérdense también usar mascarillas. Si se va a estar en contacto con un paciente más cercano a 3 pies. Vieron que ahora la distancia es en 3 pies y todo tiene un propósito en las advertencias que se da lo del CDC. Cuando hablan de 3 pies, 6 pies. Entonces, si se mantiene el 3 pies, está uno en la distancia más o menos de evitar las droplets. Pero si se acerca más, ya entonces entró en el área de la droplet, hay que usar mascarilla también, que puede ser la regular o la quirúrgica. Ahí ya tiene que ser la N95. Luego, habitaciones privadas en los pacientes o poner pacientes con las mismas patologías. Que se conozca, por supuesto. Ahora, veamos algunas prácticas aceptadas de control de infecciones. Habíamos hablado ya de la sepsis médica, que dijimos que era poner libre de patógenos cualquier superficie. Eso es una sepsis médica. Luego, la sepsis quirúrgica
es un poco más allá de la sepsis médica. Acá mantenemos objetos libres de microbios o patógenos. Aquí ya involucramos a la esterilización. Entonces, esta práctica es más completa. La esterilización es un proceso ya de destruir todo microorganismo, todo. Entonces, lo que acá se puede usar también a veces son en las clínicas, se usan autoclaves, vapores para hacer una esterilización. La desinfección es otro proceso también que se usa, es el proceso de destruir patógenos. Y ahí se pueden usar germicidas, que son desinfectantes que se pueden usar para las pieles. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las cirugías que se usan se aplican en la piel, en los tejidos, como proceso de la asepsia. Luego la sanitización, otro término que deben de conocer ustedes. Este no es más que, por ejemplo, limpiar a un instrumento con una, puede ser con una esponja o con un cepillo. Se le quita lo más visible. Por ejemplo, hay algunas pinzas que se usaron en una cirugía que tienen sangre ya cerca, visible. Entonces, lo que se hace es una sanitización primero. Se le quita, se le remueve toda la sangre visible o tejido mucoso que esté pegado, porque no se puede meter directamente así como está a la esterilización, porque llevaría residuos visibles. Se tiene que hacer primero una sanitización con cepillo o esponja. Ya una vez hizo eso, ya se puede meter a la esterilización, que ya aquí vemos un autoclave. Y la desinfectación es el proceso que destruye los patógenos de los microorganismos. Así, aquí se pueden usar en la desinfectación, podemos usar herbicidas químicos. Lejía es un ejemplo de desinfectación, el uso de lejía. Hervir el agua, usar vapores también se puede considerar como desinfectación. Luego ahora en el lavado de manos, acá también ya muchas veces lo he mencionado a lo largo de la noche, dijimos que era importante como prevención, una rutina de lavado, puede usarse el jabón sencillo, pero si no, si tenemos el antimicrobial, hay que usar ese. Este ya va un paso más lejos, remueve, mata e inhibe microorganismos transitorios en la piel. Ya un lavado más efectivo puede ser que lleve más tiempo, de 1 o 2 minutos. Ya es un lavado más largo. Entonces el CDC en la guía de higiene recomienda que el lavado de manos sea hecho en las manos que son visiblemente sucias, con sangre o tejido o líquidos, fluidos corporales, antes de comer, como lo dijimos en la diapositiva al principio de la noche, o antes de ir al baño. Eso lo dice la CDC. Ahora, en lo que es la barrera protectoras, ya el PPS considera barreras protectoras. Son ropas que se usan o insumos como mascarillas, face shield, todo eso, para proteger al trabajador de la salud. Nuevamente aquí ven ustedes, ahí se los dejo, cuáles son los equipos que hemos venido hablando a través de la noche. La mascarilla, el respirador, el gown, las cabachas de laboratorio, los guantes, todo eso. Acá vemos dos fotografías del mismo señor, pero en una tiene más protección que en otra. Aquí es la protección probablemente básica, original. Guantes, gown, mascarilla, goggles, el face shield, hasta ahí. Él va un paso más allá, previendo algún tipo de salpicadura. Si ustedes ven acá, aquí ya usa el protector de cuello y cabeza, ya tiene un hood que lo protege más. Luego tenemos la presencia de una pantalón a prueba de agua por abajo. Y aquí se ven zapatillas, zapateras, también resistente al agua. Aquí no las tenía, eran sus zapatos de calle. Entonces, dependiendo del riesgo que se prevé tener, así se protege el señor. Ya en los videos, vamos a ponerles el video para que lo vean cómo se pone y se quita
un equipo de PPE. Veámoslo. El primero vamos a ponerlo el que, cuando se lo pone y luego cómo se retira. Vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla del video? Sí, Doc. ¿Sí? Ok. Put on personal protective equipment, Esta es la cómo se pone. Veamos cómo se pone. or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Bueno, vamos a ver ahora lo que es el retiro del equipo protector. Personal protective equipment, more commonly called PPE. ¿Pueden verlo todos? We will demonstrate one way to appropriately take off or doff Sí, se ve. PPE.
Gracias. Ok, está bien. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove-in-glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Bueno, ahí revisamos los dos métodos de aplicación y remover el equipo protector. Vamos a ahora continuar con la plática. Doctor, ¿quiere tomar receso ahora o continuamos hasta las... Sí, podemos hacer el receso, sí. Y Ok. regresamos a las 8:10.